El aire viciado de la mañana flotaba denso y pesado en la cocina, oliendo ligeramente a las tostadas quemadas del día anterior y a los pozos amargos de la prensa francesa que Ben no se había molestado en limpiar. Tomó su tercera taza de café solo, con la taza de cerámica barata caliente contra sus palmas, mirando fijamente el líquido oscuro que se arremolinaba. Afuera, la gris mañana suburbana se desarrollaba con indiferente normalidad. Una cortadora de césped arrancando calle abajo, el ritmo lejano del tráfico. En el interior, el silencio se tensaba como un cable trampa. Katy se deslizó en la silla frente a él, no suavemente. Las patas de madera rasparon contra el linóleo, un sonido que a Ben le puso los dientes de punta. Ella no lo miró a los ojos de inmediato, sino que se ocupó del cuello de su bata de seda, algo ridículamente caro que él sabía que ella había comprado la semana pasada. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión no era de culpa ni de remordimiento, era clínico, como un médico a punto de dar un diagnóstico. Ella esperaba que él simplemente aceptara. «Ven», comenzó, su voz inquietantemente tranquila, desprovista del temblor que podría haber anticipado. «Hay algo que necesitas saber. He estado saliendo con alguien». Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran ahí, simples, brutales. «Es Alex, mi jefe». Ben no reaccionó de inmediato. Él simplemente la miraba, tratando de reconciliar a la mujer al otro lado de la mesa, la esposa con la que había compartido cama durante 3 años, con la que había hecho planes tentativos, discutido sobre los ajustes del termostato, con este extraño frío que estaba derribando sus vidas. Sintió un extraño desapego, como si estuviera viendo desarrollarse una escena en una pantalla. Ella continuó, confundiendo su silencio con aquiescencia. «Mira, sé que esto es abrupto, pero está sucediendo, y necesito que entiendas que esto no tiene por qué cambiar todo entre nosotros». Se inclinó ligeramente hacia adelante, la bata de seda se abrió lo suficiente para revelar la curva de su clavícula. «Puedo asegurarme de que todavía te cuiden. Ven, físicamente, no te quedarás fuera». La pura y el pura finalmente rompió el entumecimiento. Ni siquiera era el asunto en sí, aunque eso dolía muchísimo. Fue la presentación, la suposición, el absoluto desprecio de como algo más que un electrodoméstico que requería mantenimiento ocasional. Un sonido seco y áspero escapó de su garganta. Podría haber sido una risa o tal vez simplemente el sonido de algo dentro de él rompiéndose. Sacudió la cabeza lentamente y finalmente encontró su mirada. Sus ojos, generalmente amables, tenían un brillo nuevo y duro. «¿Estás bromeando, Katy?» Las palabras fueron bajas, ásperas. «Te sientas ahí, me dices que te estás jodiendo tu jefe y luego me ofreces. ¿Qué? ¿Reuniones programadas para compadecerte? Como si fuera una especie de mascota a la que debes acordarte de alimentar». Empujó su silla hacia atrás. Las piernas chirriaron esta vez, un sonido crudo y feo que coincidía con la sensación que le desgarraba el estómago. «Consíguete un abogado, Katy. Encuentra el tiburón chupasangre más caro que puedas encontrar, porque esto se acabó». La compostura de Katy finalmente se quebró. La sorpresa cruzó por su rostro, rápidamente reemplazada por un endurecimiento de sus rasgos. Ella no esperaba esto. Había esperado lágrimas, tal vez gritos, pero en última instancia, capitulación. Ella siempre lo había visto dócil, predecible y seguro. «No te atrevas a alejarte de mí. Ven», siseó, y su voz se convirtió en un susurro venenoso. Se inclinó hacia adelante de nuevo, entrecerró los ojos y la máscara clínica fue reemplazada por algo afilado y depredador. «Sentarse». Él se detuvo a mitad de camino de su silla y la miró. El aire crepitó. «¿Crees que esta es tu decisión?» Una sonrisa fría y engreída apareció en sus labios, helándolo más de lo que cualquier ira podría haberlo hecho. «¿Crees que puedes llamar a un abogado, entregarme los papeles y marcharte hacia el atardecer? Oh, Benny, realmente no sabes con quién te casaste, ¿verdad?» Él la miró fijamente, en silencio, esperando. «Intentas divorciarte de mí así», dijo, su voz apenas audible pero con el peso de una certeza absoluta. «Y te enterraré. ¿Entiendes? Iré a la policía. El sargento Miller juega golf con mi padre cada 2 jueves. Le diré que me pegaste, que me has estado golpeando durante meses, que te enfureciste hace un momento y me amenazaste». Sus ojos escanearon su rostro, buscando debilidad. «¿A quién crees que le creerán? ¿Ben? ¿A mí, el respetado abogado, miembro de la Liga Junior, o a ti, el contador silencioso que nadie conoce realmente? El tipo con
Bueno, digamos que un pasado que la gente podría encontrar interesante si investigaran un poco. La implicación quedó ahí, pesada y asfixiante. Su pasado no era absolutamente limpio, nudos que creía enterrados hacía mucho tiempo. Ella ladeó la cabeza, la imagen de una malicia calculadora. Lo perderás todo. Tu reputación desaparecerá, cualquier posibilidad de un trabajo decente desaparecerá, tus amigos se evaporarán. ¿Crees que puedes empezar de nuevo? Me aseguraré de que no tengas nada, ni un centavo, ni una pizca de dignidad. Serás radiactivo. Dejó que el silencio se prolongara, mirándolo absorber el veneno. Así que este es el trato. Te quedas, desempeñas el papel, mantienes la boca cerrada sobre Alex, sobre todo, o quemo tu mundo entero hasta los malditos cimientos. Tu elección. Ben se hundió lentamente en su silla, la lucha abandonándolo, reemplazada por un miedo frío y latente. Esta no era su esposa. Era alguien completamente distinto, alguien despiadado y calculador, alguien dispuesto a destruirlo sin pensarlo dos veces. Katy lo miró y su presunción volvió. Se reclinó y se cruzó de brazos mientras el vencedor contemplaba el botín. Ah, y una cosa más, añadió, su tono resumaba dulzura condescendiente. Alex quiere conocerte apropiadamente. Vendrá mañana por la noche alrededor de las 7. Ben se quedó estupefacto. ¿Lo quieres aquí? ¿Me escuchaste? Espetó, y la dulzura desapareció. Él piensa que es importante que todos aclaremos las cosas y establezcamos una nueva dinámica. Ella le dedicó de nuevo esa sonrisa torcida y burlona. Espero que seas acogedor. Ven. Ofrécele una bebida. Sé cortés. Tal vez ustedes dos puedan hablar de golf o cualquier cosa de la que hablen los hombres como ustedes. La implicación era clara. Hombres como tú, los betas, los perdedores. Sé un buen chico para mí. Da una buena impresión. Katy, dijo Ben, su voz peligrosamente tranquila ahora, un ruido sordo bajo la superficie de calma. ¿Estás seguro de que este es el camino que quieres tomar, amenazándome, trayéndolo aquí? Porque puedo. Ben, respondió ella, con voz dura como un clavo, porque esta es mi vida ahora y yo la dirijo. Tú simplemente vives en ella, y si quieres salvar algo, cualquier cosa, harás exactamente lo que te diga. Se puso de pie abruptamente. La túnica de seda se remolinaba a su alrededor. 7. No llegues tarde, mientras alejaba, dejándolo solo en el silencio sofocante. Ben tomó lentamente su taza de café. No bebió. Solo miró hacia la oscuridad, su reflejo distorsionado en la superficie. El miedo todavía estaba allí, pero algo más estaba cristalizando debajo, una resolución fría y dura, y él no estaba planeando perder. La noche siguiente, el aire de la sala de estar estaba cargado de anticipación y de humo de cigarrillo rancio. Ben había retomado el hábito esa misma tarde, un desafiante fu para la vida que Katy imaginaba y el fuerte olor a whisky barato. Ben estaba desplomado en su sillón, el vaso de Jack Daniels dejando un anillo húmedo en la desgastada mesa auxiliar de caoba. No se estaba robando a sí mismo, estaba hirviendo, esperando. Había pasado el día haciendo llamadas y manteniendo conversaciones tranquilas con voces de un pasado que mantenía bajo llave. Se habían hecho preparativos, contingencias. El sonido de la puerta principal abriéndose resonó por toda la casa, seguido por la voz de Katy, artificialmente brillante, mezclada con una frágil alegría que irritaba los nervios de Ben. Alex, cariño, entra, siéntete como en casa. Ben tomó un largo y lento trago de su vaso. La quemadura trazó un camino familiar por su garganta. No se giró cuando entraron a la sala de estar, la mano de Katy posesivamente en el brazo del hombre, guiándolo como a un caniche premiado. Entonces Ben miró y lo absurdo de aquello lo golpeó como un golpe físico. Alex. Este era el titán de la industria, el alfa que supuestamente había hecho perder la cabeza a Katy. El hombre era diminuto. Apenas medía 5'5", con una barriga suave que apretaba los botones de un traje demasiado caro y que no le quedaba bien, y el cabello ralo peinado hacia atrás en un intento inútil de ocultar una línea de cabello que retrocedía. Parecía menos un capitán de la industria y más un gerente de nivel medio tratando desesperadamente de proyectar una autoridad que no poseía. Una risita áspera escapó de los labios de Ben, baja y gutural. No era diversión. Era lentamente giró la cabeza, dejando que su mirada viajara deliberadamente hacia arriba y hacia abajo por el poco impresionante cuerpo de Alex. La risa se convirtió en una risa seca y sin humor. Este es el macho alfa, Katy. Tomó otro sorbo, saboreando el ardor.
saboreando el creciente rubor en el rostro de Alex. Jesús, el tipo ni siquiera necesita un disfraz para el día de San Patricio. Simplemente ponle un sombrero verde. La sonrisa forzada de Katy se hizo más tensa. Sus ojos brillaron con irritación. Ven, cuida tu boca, siseó. Su voz era una advertencia baja. Alex es confiado, asertivo, todo lo que tú no eres. Oh, estoy seguro de que lo es, dijo Ben, inclinándose más hacia atrás en su silla, irradiando una calma peligrosa. Si este pequeño muchacho es tu estándar de oro para Alfa, Kat, tal vez te he estado dando demasiado crédito todos estos años. Desvió su mirada hacia Alex, quien miraba con incertidumbre a Katy, claramente no preparado para la burla en lugar de la intimidación o la desesperación. Dime, Alex, continuó Ben, su voz suave como miel envenenada. ¿Cómo se siente entrar a mi casa y planear perforar a mi esposa en mi cama? ¿Te hace sentir grande? El rostro de Alex enrojeció aún más, con una mezcla de ira y vergüenza. Infló su pecho, tratando de recuperar algo parecido a control. Escucha, amigo. Suficiente, Ben, espetó Katy, parándose levemente frente a Alex de manera protectora. Te dije que fueras respetuoso. ¿Respetuoso? Ben se burló. El sonido fue agudo. ¿Traes a este hobbit a mi casa después de decirme cómo me vas a joder y esperas respeto? ¿Te golpeaste la cabeza? Se centró en Alex de nuevo. Entonces, ¿el plan es que ustedes dos se casen, se lleven todo lo que tengo y me dejen sin nada? Eso es el tamaño. Alex, envalentonado por la defensa de Katy, se enderezó y adoptó un tono burlón. Eso es exactamente. Ven, lo hemos discutido. No recibirás nada, ni un centavo. Katy merece algo mejor, y me aseguraré de que lo obtenga. Nos quedaremos con la casa, los ahorros y embargaremos tu salario. Pagarás por este error por el resto de tu miserable vida. Dio un paso más cerca, tratando de vislumbrar, lo cual era físicamente imposible. Y sí, añadió, con una desagradable sonrisa extendiéndose por su rostro, esta noche, después de que te vayas a algún lugar, la llevaré arriba a tu cama, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ben se limitó a mirarlo fijamente. Una extraña quietud se apoderó de él. ¿La casa? Preguntó, su voz peligrosamente suave. Una sonrisa lenta, casi compasiva, asomó a sus labios. ¿Crees que te vas a llevar esta casa? Él se rió de nuevo, un sonido sordo y sordo. Alex, pobre idiota. Esta casa no es mía, nunca lo fue. Perteneció a mi madre. Ella falleció hace 2 años. Está en un fideicomiso, intocable, especialmente por buscadores de oro adúlteros y sus duendes favoritos. No verás ni un centavo de ella. La expresión engreída de Alex vaciló. La confusión nubló sus ojos. Le lanzó una mirada a Katy, que parecía igualmente sorprendida. ¿Qué? Pero, ¿y el trabajo? Ben continuó, aprovechando su ventaja, disfrutando de la cambiante dinámica del poder. ¿Los ingresos que planeas embargar? Lamento reventar tu burbuja, hombrecito. Tomó otro sorbo lento de su whisky. Renuncié esta mañana, con efecto inmediato. ¿Tú qué? Katy jadeó y su rostro palideció. Alex parecía completamente perdido, los cimientos de su engreído plan desmoronándose debajo de él. ¿Renunciado? No puedes simplemente. Oh, puedo, interrumpió Ben suavemente, y lo hice. Así que recapitulemos. No hay casa que puedas tomar, no hay trabajo, no hay ingresos que te desangren. Parece que tu gran plan simplemente fracasó. ¿No es así? Miró del rostro furioso de Katy al atónito de Alex. Sintió una oleada de fría y dura satisfacción, la primera emoción positiva genuina en días. Entonces, Alex, dijo, bajando la voz de nuevo, la diversión, desaparecida, reemplazada por algo más frío, más duro. ¿Por qué no me vuelves a decir qué es exactamente lo que crees que me estás quitando? Porque desde donde estoy sentado parece que entraste aquí sin nada y te vas con aún menos. Alex, acorralado y humillado, recurrió a las tácticas de patio de recreo y su rostro se transformó en una máscara de rabia impotente. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿Crees que estás a cargo? Se envaneció de nuevo y dio otro paso agresivo hacia adelante, prácticamente a la altura de la rodilla de Ben, que permaneció sentado. Yo soy el alfa aquí, ¿entendido? Haz lo que te digo, y ahora mismo te digo que llevaré a Katy arriba. Se inclinó. Su voz era una mueca de desprecio. Y todavía no hay nada que puedas hacer al respecto.
Luego, con un repentino e impulsivo estallido de bravuconería, Alex agitó la mano abierta. El crujido resonó en el tenso silencio de la habitación. Ben no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Simplemente levantó lentamente una mano hacia su mejilla, donde ya se estaba formando la huella roja. Una lenta y escalofriante sonrisa se dibujó en su rostro. No fue una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador al que finalmente se le había dado permiso para cazar. «Alex», dijo Ben, su voz engañosamente tranquila mientras dejaba su vaso de whisky con cuidado deliberado sobre la mesa. «Te lo advertí». Se puso de pie y se levantó de la silla, no con ira, sino con una gracia fluida y peligrosa que Alex no había previsto. «Sal de mi casa ahora». Alex, animado por lo que percibía como victoria, se rió con un sonido áspero y chirriante. «Oblígame», se burló, dando otro paso adelante, malinterpretando por completo la situación. «Los chicos como tú, todos hablan. No te atreverías. Te haré pudrirte en la cárcel si siquiera me tocas». La sonrisa de Ben se amplió y se volvió salvaje. La bofetada no solo había dolido, había accionado un interruptor. Las semanas de resentimiento latente, la humillación calculada, la pura audacia de este patético hombrecito parado en su casa amenazándolo, golpeándolo, todo se fusionó en un solo punto de furia fría y candente. «¿Zelda?», Ben repitió suavemente. Entonces su puño explotó hacia afuera. No fue un golpe salvaje, fue breve, brutal y perfectamente dirigido. Conectó con la mandíbula de Alex con un crujido repugnante. Alex se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la conmoción y el dolor, y un fino hilo de sangre apareció en la comisura de su boca. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, Ben estaba sobre él. Otro puñetazo. Este se hundió profundamente en el suave abdomen de Alex, doblándolo con un grito ahogado. Ben agarró un puñado de la costosa chaqueta del traje de Alex y lo puso en pie. «¿Crees que eres auténtico?». Ben gruñó. Su voz era un gruñido bajo, cada palabra puntuada por el impacto de sus puños. «Aporrear». La nariz de Alex aplanó y la sangre brotó. Los hombres de verdad no se aprovechan de la vida de otras personas. Grieta. Una costilla se dio bajo un feroz golpe en el cuerpo. Alex jadeó, luchando débilmente. Los hombres de verdad no se cuelan en la casa de otro hombre como una rata agachándose. Golpear. Un recto de derecha envió a Alex a tropezar contra la pared, y seguro que no le ponen las manos encima a nadie a menos que estén preparados para las consecuencias. Alex se deslizó por la pared, jadeando, tratando de protegerse la cara. Ben dio un paso atrás, respirando con dificultad, no por el esfuerzo sino por la ira controlada. Observó la figura desplomada. «No eres nada, Alex», dijo Ben, su voz escalofriantemente tranquila. «Ahora, solo un pequeño matón patético que eligió la casa de pato equivocada». Katy, congelada por la incredulidad hasta ese momento, dejó escapar un grito ahogado. «Ben, basta. Lo matarás». Se abalanzó sobre Ben, agitando los brazos, tratando de alejarlo. Ben apenas la notó. Pero antes de que las manos de Katy pudieran alcanzarlo, una figura se movió con sorprendente velocidad desde el arco en sombras que conducía al pasillo. Una mujer que Ben no había visto entrar pero cuya presencia había anticipado claramente. Alta, delgada, con el pelo oscuro muy corto y la inconfundible intensidad enrollada de alguien entrenado para la violencia. Linda interceptó a Katy en medio de una estocada, agarrando sus muñecas con un agarre como si fueran abrazaderas de acero. Katy gritó, sorprendida y enfurecida, tratando de liberarse. «Déjame ir». «No está sucediendo», afirmó Linda, con voz plana y sin emociones. Con aterradora eficiencia, retorció los brazos de Katy detrás de su espalda, obligándola a arrodillarse con un gruñido de dolor. Katy luchó, pero Linda usó palanca y fuerza controlada, golpeando su rostro contra la alfombra junto a Alex, que lloraba. Linda no se detuvo allí. Le asestó 2 golpes fuertes y castigadores, no puños, sino golpes precisos con la palma de la mano en las costillas y el omóplato de Katy, suficientes para incapacitarla, para infundirle un miedo primario, pero calculados para evitar lesiones graves. Katy jadeó, la lucha desapareció de ella. Ben observó y su respiración volvió lentamente a la normalidad. Le dio a Linda un breve gesto de asentimiento. Todo iba según lo planeado. Caminó hacia donde Alex yacía gimiendo y se agachó. Ben lo agarró por el cuello y lo arrastró, flácido y sin resistencia, hacia la puerta principal. Los costosos zapatos de Alex rasparon inútilmente el suelo. «¿A dónde me llevas?».
Alex tartamudeó con los labios ensangrentados. «Hora del espectáculo», respondió Ben sombríamente. Arrastró a Alex al jardín delantero. Las luces del porche de los vecinos proyectaban largas y espeluznantes sombras, apoyando al aturdido hombre contra el tronco del roble cerca de la acera. Ben sacó su teléfono. La pantalla cobró vida. Alcanzó el récord. «Saluda, Alex», dijo Ben, acercando el teléfono a la cara magullada de Alex. «Cuéntale a todo el mundo lo que pasa cuando te metes con cosas que no son tuyas». Alex solo gimió y giró la cabeza. Ben lo agarró por la barbilla, obligándolo a mirar a la cámara. «Sonríe para la cámara, imbécil». Luego, dejando a Alex contra el árbol, Ben caminó resueltamente hacia la acera donde estaba estacionado el auto de Alex, un BMW Serie 3 de aspecto ligeramente triste que se esforzaba demasiado como su dueño. En el asiento trasero, Ben lo vio, una caja de pastel ridículamente ornamentada. De hecho, Alex había traído un maldito pastel, la patética guinda de todo ese desastre. Ben abrió la puerta del pasajero, recuperó el pastel, una monstruosidad de varias capas con un glaseado demasiado dulce, y caminó de regreso con Alex. «¿Trajiste un regalo?», preguntó Ben, su voz llena de fingida sorpresa. «¡Qué pensativo!». Sin decir otra palabra, levantó el pastel y lo estrelló con fuerza contra la ya maltrecha cara de Alex. Las migajas de glaseado y la esponja barata explotaron hacia afuera, cubriendo el cabello de Alex, su nariz ensangrentada y su chaqueta rota. Ben dio un paso atrás, todavía filmando. Luego caminó lentamente hacia el BMW. Del baúl de su destartalada camioneta estacionada en el camino de entrada, sacó una llave para llantas. El pesado acero se sentía sólido y reconfortante en su mano. ¿Chocar? El parabrisas del BMW implosionó hacia dentro formando una lluvia de cristales de seguridad. Es más, un faro se desintegró. Crujido, golpeó con fuerza el hierro sobre el capó, dejando una profunda y fea abolladura. Se abrió camino alrededor del auto metódicamente, destruyéndolo desapasionadamente. Ventanas, espejos, luces traseras. Cada impacto resonó en la tranquila calle suburbana. Finalmente, respirando un poco más fuerte ahora, Ben arrojó la palanca al césped. Dejó de filmar, guardó su teléfono en el bolsillo y miró el desastre sangriento y cubierto de pastel que era Alex, todavía desplomado contra el árbol. Luego miró hacia su casa, donde presumiblemente Linda todavía tenía a Katy bajo control. El lejano aullido de la sirena se hizo más fuerte. Alguien debe haber llamado a la policía. Bien, eso también era parte del plan. Ben caminó de regreso hacia la puerta de entrada, pasando por encima de fragmentos de vidrio. Se sentía extrañamente tranquilo, limpio. Esto no fue solo venganza. Era una declaración de que él no era el hombre que pensaban que era. Él no era el felpudo. Él era la maldita bota. Las parpadeantes luces rojas y azules pintaron la sala de estar con frenéticos colores estroboscópicos. Los paramédicos estaban trabajando con Alex en el césped, cargándolo con cuidado en una camilla, con el rostro oscurecido por vendas y restos de glaseado de pastel. En el interior, otro grupo controlaba a Katy, que estaba sentada acurrucada en el sofá, temblando y negándose a mirar a Ben a los ojos. Linda permanecía discretamente cerca de la puerta, una presencia silenciosa y vigilante. Un oficial uniformado, mayor y de aspecto cansado, estaba tomando declaración a Ben. Ben lo mantuvo simple: allanamiento, defensa propia. El hombre se puso agresivo y lo atacó. Se defendió. No mencionó la aventura de Katy, las amenazas de Alex ni la naturaleza calculada de los acontecimientos anteriores. Ciertamente no mencionó a Linda. Más tarde, en el hospital, la escena se desarrolló con precisión calculada. Alex, aturdido por los analgésicos pero todavía aferrándose a una pizca de furia indignada, intentó presentar cargos. «Quiero que lo arresten», le dijo con voz áspera a otro oficial, un sargento corpulento llamado Kowalski con ojos que habían visto demasiado. «Ese maníaco me atacó. Mira lo que hizo». Kowalski escuchó pacientemente, hojeando su libreta con movimientos lentos y deliberados. Cuando Alex terminó, el sargento se inclinó con actitud conspiradora y bajó la voz. «¿Está seguro de que quiere seguir ese camino? Señor, lo siento. ¿Cómo se llamaba?» Miró sus notas. Sí, Alex. Por supuesto que estoy seguro». Kowalski suspiró, un sonido de cansancio del mundo. «Mira, déjame darte un consejo amistoso y extraoficial. ¿Sabes quién es Ben? Quiero decir, ¿en serio? No.
Alex parecía confundido. Él es solo un contador. Kowalski se rió suavemente, un sonido seco y sin humor. ¿Contador? Sí. Tal vez ahora, pero Ben solía correr con el MC de los Devils y Saipels. Ni prospectos, ni vagabundos. Según escuché, miembro de pleno derecho del grupo, capitán de ruta por un tiempo. El tipo de tipos que resuelven desacuerdos con algo más que un lenguaje duro, si me entiendes. Se acercó más. Si presentas este cargo de agresión, lo haces oficial. No solo tienes que preocuparte por Ben. Te estás poniendo en el radar de tipos que consideran que romperse huesos es una advertencia amistosa. Tipos que saben cómo hacer que los problemas desaparezcan permanentemente. Las bravuconadas de Alex se evaporaron como la niebla al sol. Sus ojos se abrieron y el color desapareció de su ya magullado rostro. ¿Los discípulos del diablo? Había oído el nombre susurrado por la ciudad. Extorsión, tráfico de drogas, desapariciones sin resolver. De repente recordó la frialdad en los ojos de Ben, la brutalidad controlada de la paliza. No había sido una ira aleatoria. Se había practicado. Kowalski continuó. Su voz era un murmullo bajo. ¿Esta paliza que recibiste? Créeme, hijo, podría haber sido muchísimo peor. Si presionas esto, ¿involucras a la ley contra uno de ellos? ¿Crees que una orden de restricción impedirá que una docena de motociclistas enojados te hagan una visita nocturna? Piénsalo con cuidado. Vale la pena que esta chica. Asintió vagamente hacia el pasillo donde probablemente habían llevado a Katy. Vale la pena terminar hecha pedazos en diferentes contenedores de basura en 3 condados. Alex tragó con dificultad y su garganta hizo clic. Casi podía sentir las vibraciones fantasmales de los motores de las motocicletas. La imagen de la fría sonrisa de Ben pasó por su mente. No, gruñó, con la voz temblorosa. Sin cargos. Tropecé. Me caí por las escaleras. Fue un accidente. Kowalski asintió lentamente y cerró su cuaderno con un golpe decisivo. Sabia elección. Mi consejo, sal de la ciudad, lejos, y olvida que alguna vez conociste a Ben o su esposa. Se puso de pie. La enfermera llegará con algunos documentos de alta cuando estés listo. Mientras tanto, Katy, menos dañada físicamente pero emocionalmente destrozada, estaba siendo entrevistada en otra habitación. Intentó darle un giro a su narrativa. El marido abusivo, el ataque no provocado a su amiga. Pero su historia se desmoronó bajo el interrogatorio escéptico de la mujer policía, especialmente cuando se contrastó con la repentina declaración de Alex de haberse caído por las escaleras. Cuando Alex fue llevado más tarde por su habitación, con el rostro pálido de terror, lo captó. Déjalo, Katy, susurró con urgencia, con la voz temblorosa. Déjalo, deja el divorcio, deja todo. Salir, él no es quien crees. Nos metimos con el tipo equivocado. Mal. Transmitió la advertencia del policía, la conexión con el motociclista. El puro miedo visceral en su voz finalmente penetró la burbuja de derecho y rabia de Katy. Ella lo miró fijamente, luego volvió a mirar el rostro impasible de la mujer policía. Las amenazas que había hecho ayer por la mañana parecían ahora patéticas, infantilmente ingenuas en comparación con el abismo que Alex insinuaba. ¿Pandillas de motociclistas? ¿Discípulos del diablo? ¿Estaba Ben realmente conectado con eso? ¿El hombre tranquilo con el que se había casado, el que había descartado como débil y predecible? Un miedo frío, mucho más profundo que el miedo a la ira de Ben, comenzó a apoderarse de su alma. Los días siguientes fueron una clase magistral de guerra psicológica. Y, asustada, rápidamente se puso en contacto con un abogado barato y le recomendó que firmara unos papeles de divorcio que le daban todo, o mejor dicho, no le exigían nada, ni pensión alimenticia, ni bienes, ni siquiera una pelea por los muebles baratos. 5 días después del enfrentamiento, hizo 2 maletas, vendió su coche por dinero en efectivo y tomó un autobús Greyhound en dirección oeste, desapareciendo de la vida de Ben sin mirar atrás. La partida de Alex fue menos voluntaria, más orquestada. Durante su estancia de una semana en el hospital, principalmente para observación y aprovechamiento de la conmoción cerebral menor que tenía, recibió visitas todos los días. Durante las horas de visita aparecían 2 hombres grandes y silenciosos, vestidos con trajes de cuero desgastados y con el gruñón parche de los discípulos del diablo. No hablarían, no amenazarían. Simplemente se sentaron en las sillas junto a su cama, mirándolo con ojos muertos y sin parpadear durante toda la hora. Las enfermeras no pudieron obligarlos a irse. Técnicamente no estaban haciendo nada malo, pero el mensaje era muy claro.
Te vemos, sabemos dónde estás, existes con nuestra voluntad. Cuando Alex finalmente fue dado de alta, magullado y nervioso, comenzó la escolta. 70 Harleys no siguieron literalmente su coche hasta casa, pero su presencia saturó la ciudad. 2 bicicletas estarían estacionadas al otro lado de la calle de su condominio. Algunas más estarían inactivas afuera de la tienda de comestibles y pasarían ruidosamente por la ventana de su oficina a intervalos aleatorios. Nunca fueron abiertamente amenazantes, pero siempre estaban ahí. Un constante zumbido de amenaza de bajo nivel que ponía los nervios de punta a Alex. Consideró volver a la policía, pero el último clavo en ese ataúd llegó una semana después. Conduciendo hacia el centro, con el corazón acelerado mientras un par de motociclistas lo seguían 3 autos más atrás, vio al jefe de policía Martín parado afuera del tribunal, charlando con el alcalde. Martín llevaba su uniforme, pero encima, con la cremallera abierta casualmente, llevaba un chaleco de cuero negro. En la parte posterior, inconfundible incluso desde la distancia, estaba el parche MC de Devils y Saipels. Alex casi vomita en su auto. No era solo una pandilla, era el sistema. No eran forasteros, estaban entretejidos en la estructura de la ciudad. No había escapatoria, nadie a quien acudir. Esa noche, Alex hizo una sola maleta. No se molestó en vender su apartamento ni su BMW destrozado. Simplemente se subió a un taxi antes del amanecer, fue directamente al aeropuerto y compró un billete de ida al lugar más lejano que se le ocurrió, Anchorage. Mientras el avión ascendía, dejando atrás la ciudad y su asfixiante red de conexiones invisibles, Alex no sintió alivio. Se sentía como una presa que había escapado momentáneamente de la trampa, sabiendo que los cazadores todavía estaban ahí afuera y que su alcance era terriblemente largo. Semanas más tarde, durante el verano indio, el calor se adhirió obstinadamente al asfalto incluso cuando el sol se hundía, pintando el cielo en tonos magullados de naranja y púrpura. Ben conducía su camioneta, con las ventanillas bajadas y el estruendo del motor era un satisfactorio contrapunto a la horrible emisora de rock clásico que chisporrotaba en la radio. Iba a salir de la ciudad, tal vez para tomar una cerveza en un local al borde de la carretera del que Linda le había hablado, a kilómetros de distancia del silencio estéril de su casa. Y entonces lo vio. Más adelante, avanzando muy por debajo del límite de velocidad, había un T-Truck ridículamente pequeño y destartalado, tal vez un geómetro, pintado de un beige deprimente y descolorido. Apretadas en el interior, luciendo incómodas y claramente fuera de lugar, había 2 figuras. Incluso desde la distancia, Ben los reconoció. Katy, mirando al frente, con el rostro tenso por la frustración y apretujada en el asiento del conductor, luciendo aún más pequeña y patética de lo que Ben recordaba. Era Alex. Una lenta y fría sonrisa se dibujó en el rostro de Ben. Después de todo, no habían abandonado la ciudad, o tal vez habían regresado, pensando estúpidamente que ya había pasado suficiente tiempo, o tal vez simplemente estaban de paso, tratando de llegar a otro lugar. No importaba, estaban aquí, en su camino. Pisó el acelerador con suavidad. El gran camión avanzó con el motor rugiendo. Acortó la distancia rápidamente. La camioneta se cernía sobre el pequeño auto como un depredador evaluando a su presa. Vio a Katy mirar por el espejo retrovisor, con los ojos muy abiertos por el pánico. Alex se inclinó sobre el volante, intentando acelerar, pero el pequeño coche gimió en señal de protesta. Al principio, Ben golpeó suavemente para choques trasero. Solo un empujón. El T-Truck hizo una ligera cola de pez. Katy gritó, audible incluso por encima de los motores. Alex luchó contra el volante. Ben volvió a golpearlo, esta vez con más fuerza. Golpear. El pequeño coche giró violentamente hacia el arcén. Alex lo devolvió al suelo, con el rostro pálido de terror. Ben se acercó a ellos, igualando su velocidad. Miró hacia arriba. Katy lo estaba mirando. Su rostro era una máscara de puro miedo. Alex se negó a mirar, con los ojos fijos en la carretera y los nudillos blancos en el volante. Ben sonrió, mostrando sus dientes, luego desvió ligeramente su camioneta hacia ellos, forzando el T-Truck hacia el arcén de grava. El polvo se levantó cuando el pequeño coche se detuvo y el motor se detuvo con una tos patética. Ben detuvo su camioneta unos metros más adelante, en ángulo para bloquearles el paso. Apagó el motor y el repentino silencio amplificó el frenético canto de los grillos en la hierba alta. Se agachó junto a su asiento, cogió la lata medio vacía de cerveza barata que había estado cuidando y salió de la cabina. Caminó de regreso hacia el T-Truck varado. La grava crujía bajo sus botas.
Katy y Alex se quedaron allí sentados, congelados, mirándolo acercarse como ciervos atrapados por los faros. Ben se detuvo junto a la ventana del lado del conductor. No dijo nada. Se limitó a mirar a Alex y luego a Katy, con expresión ilegible. Levantó la lata de cerveza por un momento. Alex se estremeció, pensando que Ben iba a arrojárselo. En cambio, Ben arrojó casualmente la lata sobre el techo del pequeño auto, donde aterrizó con un ruido sordo. «¡Sal de mi camino!», dijo Ben, en voz baja, plana, completamente desdeñosa. «¿Lo es?». No esperó una reacción. Les dio la espalda. Regresó a su camioneta, se subió y encendió el motor. Miró por el espejo retrovisor mientras se alejaba. Todavía estaban sentados allí. El polvo se acumulaba alrededor de su patético, pequeño auto al costado de la carretera vacía, atrapado e impotente. Ben se rió entre dientes con un sonido oscuro y satisfecho. Encendió la radio, las guitarras gruñidas llenaron la cabina y se alejó en el crepúsculo cada vez más profundo. El camino por delante estaba despejado.